Esta noche en tu programa En Pareja hablaremos sobre los riesgos de que la violencia forme parte de la vida cotidiana. Acompáñame. Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El doctor Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a tu programa En Pareja. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y me da mucho gusto de estar contigo como diario, como todas las noches en punto de las 9, para hablar de temas interesantes que nos ayuden a ser mejores personas y que esto repercuta en tener relaciones de pareja íntimas, amorosas y sexuales, pues de mayor calidad, con mayor plenitud. Así es que esa es la intención de este programa y lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño para que pueda servirnos a todos aquellos que aspiramos y que vivimos una vida en pareja. Y los que no también, porque de alguna manera siempre estamos hablando entre hombres y mujeres, en el trabajo, con los amigos, en la sociedad, en la política, en todos los ámbitos hay intercomunicación hombre-mujer, y uno de los aspectos que mencionamos y que tratamos a profundidad es precisamente el desarrollo de la sexualidad. Así es que yo te invito a que me acompañes y que formes parte también del programa, haciéndonos llegar tus comentarios, tus opiniones, tus dudas, marcando el 3122-1190 y 3647-1883. A mí nos puedes mandar un mensaje vía WhatsApp al 33 1019 0712, y si lo deseas también nos puedes escuchar a través de la página web www.radiomujer.com.mx. Y bueno, como ya es costumbre y como todas las noches, quiero agradecer a este gran equipo que hace posible el programa, encabezando la producción a Rosy Muñoz, en los controles técnicos Juan Ruiz. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y es un gusto enorme estar contigo. Para hablar de este tema, quiero mencionar que estamos ya dentro de las actividades del marco que va a conmemorarse este 25 de noviembre, dentro del marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces, el tema del día de hoy, los riesgos de que la violencia forme parte de nuestra vida cotidiana, pues para este día, para esta noche, quiero agradecer su presencia aquí en el programa de la doctora Elizabeth Vivero Marín, coordinadora del Centro de Estudios de Género del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, la cual me complace mucho tenerte aquí en el programa. Elizabeth, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, buenas noches Gilberto, gracias por la invitación. Bien, gracias por estar aquí. Híjole, man, un tema muy interesante, muy importante, la violencia contra la mujer. Desgraciadamente los números no nos favorecen como sociedad, tanto mexicana como latinoamericana. Así es, desgraciadamente, como bien lo dices, se ha incrementado incluso los índices de violencia contra las mujeres, a pesar de que tenemos alertas de género o alertas de violencia, como es el caso de Jalisco. La estadística internacional marca aproximadamente, al menos a nuestro país, 7 mujeres asesinadas por día. Parece ser que esta cifra pudiera ya haber cambiado a 8 mujeres incrementadas cada día. Esto es aquí en Jalisco. Aquí en México. En México. En México, Perdón, así es, ¿no? En México. En México. Y entonces, bueno, la cifra parece que en lugar de crecer, aumenta, ¿no? Que eso es el problema. Bien. Pues somos una sociedad en la que el género masculino seguimos siendo muy precarios en la expresión de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Así es. Y pareciera ser que la única emoción que conocemos y que se nos permite expresar es la agresividad, es el enojo. Así es. ¿Cómo influye esto en estas estadísticas? Pues como bien comentas, ¿no? El desgraciadamente, bueno, hay que entender bien lo que significa el género, ¿no? Porque luego se confunde con sexo, que no es
no es lo mismo, ¿no? Van ligados obviamente, pero no es lo mismo. El género es justamente esta construcción que se hace alrededor del sexo, es decir, si yo nazco hombre, entonces se me educa de una manera masculina, ¿no? O del género masculino, y si yo nazco mujer, pues se me va a educar de manera femenina, ¿no? O dentro del género femenino. Entonces, como tú lo acabas de mencionar, en el caso de los varones, la sociedad cultural, histórica, incluso hasta casi filosóficamente podríamos decir, ¿no? Ha visto la agresividad, la violencia, todas estas expresiones, ¿no?, rudas, como parte de la masculinidad o de las masculinidades. Y esto provoca que los hombres asuman de suyo, ¿no?, que eso es parte del ser hombre, ¿no?, o parte del actuar como hombres. Y se refuerza, pues, obviamente, cuando el hombre trata de mostrar alguna emoción, algún sentimiento, los demás hombres, por ejemplo, de su entorno, sean familiares o cercanos, pues le empiezan a hacer, ahora sí como decimos vulgarmente, carrilla, ¿no? Empiezan a tratarlo de menos hombre o, bueno, de maneras peyorativas, y eso refuerza entonces que, sobre todo en el niño, porque, bueno, si nos damos a los primeros años de la infancia, ¿no?, que el niño pues asuma que mostrar, no sé, algún sentimiento noble o algún sentimiento de debilidad, entre comillas, ¿no?, frente a algún problema, pues no sea considerado como masculino o como propio de los hombres, y que al contrario, ¿no?, si demuestra o si es inexpresivo incluso, ¿no?, eso es mucho más hombre que lo otro, ¿no? Entonces, esto va reforzándose a través de la educación, no solamente en casa, sino también del entorno, las películas que nos han marcado muchísimo, ¿no?, y nos siguen marcando, las canciones, todo el entorno le va dando estos mensajes a los hombres de que, no sé, por ejemplo, llorar o emocionarse o simplemente tener un trato, digamos, un poco más delicado de los patrones tradicionales es poco hombre, ¿no?, o ser poco masculino. Y pues claro que obviamente este comportamiento se va reforzando, ¿no? Y el reconocimiento de los otros hombres en este comportamiento violento, pues hace un círculo vicioso, ¿no?, del cual no se puede salir si no es con primero una autoconciencia como individuo y después como sociedad. Claro, podríamos decir entonces que hay factores que juegan este círculo de la violencia. Hay no solamente factores, pero también hay protagonistas en este círculo de la violencia. Sí, claro. Uno de los, digamos, grandes protagonistas, ¿no?, es justamente lo que nosotros llamamos en educación la currícula oculta. Como que mencionaba, como todo este entorno, porque en muchas ocasiones los hombres pueden decir, bueno, yo en mi casa nunca vi, o nunca fui testigo, o nunca me tocó vivir o convivir con una cuestión violenta, y sin embargo, no sé por qué yo reaccioné de esa manera, ¿no? Bueno, pues a lo mejor en tu casa o en tu entorno familiar no fue tan evidente o no fue presente, pero tenemos todo alrededor, que es la cultura, ¿no?, que es la cuestión la cuestión simbólico-cultural, ¿no?, que es parte de las violencias. Bueno, la violencia en realidad son también, bueno, los expertos, ¿no?, la han catalogado como múltiple, son muchas formas de violencia, y entre ellas está esta que nombramos como violencia simbólica, ¿no?, en donde yo a lo mejor no lo percibo tan evidente, pero ahí está, como comentaba, en la música o en algunos videos musicales o en las series de televisión o incluso en las telenovelas, en donde yo voy aprendiendo, por eso se llama currículo oculta, porque si me enseña, ¿no?, y me enseña además desde un nivel emocional, muchas ocasiones, o sentimental, ¿no?, lo que le llaman también la educación sentimental, a que pues el hombre, fue muy criticado y hubo mucha controversia, pero estas canciones como por ejemplo Mátala, ¿no?, que fue muy criticado y que hubo ahí una una división en la sociedad. La de Alejandro Fernández, exactamente, ¿no? Pues simplemente con el simple verbo, sí, además en imperativo, o sea, todo esto tiene que ver con ese reforzamiento, ¿no? Sí. Aunque se suaviza, entre comillas, pues no, o sea, el mensaje está ahí. Claro. Entonces, eso poco a poco va haciendo que los individuos pues lo asuman, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, pues estamos hablando el día de hoy sobre estos factores que están involucrados en que se genere un circuito de violencia, ¿no? Tanto el abusador como la persona abusada, y un medio ambiente que seguiremos platicando como invitada el día de hoy, un medio ambiente que permite también la violencia, que lo toma como parte de lo que viene siendo la vida cotidiana, porque así ha sido los últimos años.
Entonces, pues ahí estamos cayendo en un gravísimo error y cosa que debemos de darnos cuenta para detener esta violencia contra la mujer. 31 22 11 90 y 36 47 18 83, nuestros teléfonos en cabina, nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. Si tiene alguna pregunta o algún comentario, siempre será bien recibido. Vamos a un corte comercial y regresamos. En pareja. Seguimos en pareja en el 1040 Radio Mujer. Bien, seguimos aquí en tu programa En Pareja, el día de hoy hablando sobre la violencia. Este sábado, 25 de noviembre, será el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Usted qué opina? ¿Qué opina que se vea natural, se vea normal el maltrato, el abuso y todas las violencias que puede haber en contra de la mujer en nuestro medio? ¿Usted qué opina? Llámenos, háganos llegar su opinión, su comentario, porque no podemos seguir viviendo una sociedad con pensamiento retrógrado de hace muchos cientos de años, pensando como en un momento determinado lo llegaron a pensar personas o personajes importantes que escribieron en nuestra historia, de que si la mujer realmente tenía alma o no. Así es. O sea, a ver, realmente el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, ¿no? Ya en la Inquisición pensaban que las mujeres pues eran, pues no era un ser humano, sino era un animal retorcido, ¿no? No podemos seguir pensando eso, Elizabeth, digo, tenemos que evolucionar y todos formamos parte de una cultura que nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que se trata es de ser conscientes. Sí, así es, ¿no? Como tú comentas, no podemos seguir, digamos, con una concepción de siglos atrás para justificar actos o para justificar acciones o para justificar ciertas circunstancias que padece un grupo social que no es la minoría. O sea, porque estadísticamente hablando, y esto digo, las cifras del INEGI siempre nos arrojan, que las mujeres no somos la minoría, somos más del 50% en este país. Entonces, esta cuestión también de decir es que las mujeres en un grupo monetario, pues no, creo que también eso ya quedó atrás, ¿no? Sí. O sea, al contrario, parece, bueno, no recuerdo exactamente la cifra exacta, pero somos como el 51-52% de la población de este país. Entonces, no somos tan minoría, ¿no? O sea, somos incluso en ese sentido la mayoría. Entonces, sí es una cuestión de decir, bueno, es algo que históricamente ha estado presente, culturalmente se va reforzando, pero tenemos que cambiarlo, porque pues para eso es la cultura, para modificarla, para ir evolucionando, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ideas, los conceptos? Sabemos que antes de una conducta, pues tiene que haber una raíz, una semilla, y eso viene a ser la idea, el concepto, lo que piensa la persona, y entonces en consecuencia vienen sus actos. ¿Cuáles vendrían a ser las ideas de estos tres factores que contribuyen a la violencia contra la mujer? Por un lado está el abusador. Así es. Por otro lado está la persona abusada y el contexto. ¿Cuáles son las ideas del abusador? ¿Qué piensa el abusador que entonces se manifiesta en su trato a la mujer a través del abuso y del maltrato? Bueno, hay toda una concepción filosófica que tú ya lo mencionaste, que en muchas ocasiones incluso va ligada a la cuestión religiosa o ha estado ligada a esta cuestión, ¿no? De ver a la mujer como dices tú, como este ser no solamente perverso, sino inferior, que esa es una concepción aristotélica, de los griegos también no consideraban a la mujer un igual, ¿no? Porque pues bueno, la mujer no era digna ni siquiera de ser ciudadana, y bueno, esto se refuerza en la cultura judio-cristiana, ¿no? Donde el testimonio de una mujer no vale, y bueno, que tenemos el ejemplo, digamos, ahí muy tangible de que se considera que las mujeres son inferiores, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? La masculinidad está ligada a la fuerza física casi siempre, o fuerza bruta, como podríamos llamarle, ¿no? A la cuestión violenta, agresiva, que a lo mejor en un momento de la historia de la evolución humana, pues se justifica en el sentido de la supervivencia de la especie, ¿no? Digo, finalmente tenían que cazar animales y demás, pero que a lo largo de los años y de los siglos,
dices, bueno, eso ya quedó atrás. Ahora la violencia física o la fuerza física no necesariamente te hace sobrevivir en una sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa concepción, digamos, de debilidad y de inferioridad intrínseca en la mujer es lo que condiciona o lo que permea todas estas concepciones violentas, ¿no? Uh-huh. Luego, esta concepción, digamos, filosófica o esta concepción incluso a veces de tipo casi esencialista, ¿no? De decir, la mujer es menos o vale menos o puede menos, o sea, esta cuestión de minusvalía se va reforzando, digamos, a través de un pensamiento que le llaman los pitagóricos diádico. ¿Qué quiere decir esto? Un pensamiento dual, que es la concepción que Occidente ha creado a través de los siglos, ¿no? En donde vemos que, otra vez, lo bueno está ligado con la cuestión, no sé, por ejemplo, el sol, el día, lo varonil, ¿no? Y lo malo, pues es la mujer, es la noche, es la luna, etcétera, ¿no? Entonces tenemos la cuestión de inferioridad y la cuestión de la maldad, como bien lo mencionabas, ¿no? Esta cuestión de no solamente es un ser perverso, sino inferior, ¿no? Okay. Después de ahí, pues se viene entonces toda una escala de valores que va ahora sí que haciendo que el sistema y la estructura social pues se vaya permeando en eso. Celia Moró le llama eso la racionalidad patriarcal, ¿no? En donde a partir de esta racionalidad en donde yo concibo al otro como inferior y como malo o como perverso, entonces voy construyendo la sociedad, voy construyendo las cuestiones incluso legales o las cuestiones médicas o los discursos, digamos, ¿no? A partir de esta concepción muy dualista, ¿no? De esto es lo bueno, esto es lo malo, este es el bien, este es el mal, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí ya empieza a permear la construcción social, ¿no? O sea, empieza lo que le llaman, como te comentaba los expertos, una violencia no solamente simbólica, sino estructural, violencias institucionales, violencias sistemáticas, o sea, violencias físicas. La violencia física creo que es la más evidente, ¿no? Porque, pues bueno, todo el mundo lo puede observar. Pero la violencia institucional o la violencia estructural, pues es prácticamente invisible también, ¿no? Porque entonces vemos que todo se construye a partir de esta cuestión de desigualdad, ¿no? O sea, tú eres menos, por lo tanto, tienes, por ejemplo, en el caso laboral, tienes derecho o, vamos, no te voy a pagar igual que un hombre porque tú eres menos. O sea, toda esta lógica, ¿no? Se va permeando entonces en cada uno de los sectores de la vida, tanto privada como pública, ¿no? Y social y política. Entonces, te pago menos porque aunque hagas un igual trabajo, pues digamos, tu salario con respecto al varón, pues es menos importante, ¿no? Sí, es terrible eso, y que sigue existiendo me parece totalmente nefasto, absurdo. Sí, y en las estadísticas a nivel mundial, no solamente en México, sino a nivel mundial, nos arrojan que generalmente las mujeres entre un 10 y 30% de salario es menor con respecto al de los varones. Y estoy hablando de países incluso como Alemania, ¿no? Fíjate. En donde nosotros pensaríamos que ya esas desigualdades no existen y sin embargo las feministas alemanas lo denuncian. Entonces sí, claro. Estamos viendo que es una cuestión de generalizada, ¿no? Bien, tenemos participación del público, terminación 2442, dice un hombre, dice, las mujeres nos sacan de quicio, pero no es válido agredirlas, no lo hacen por maldad, lo hacen porque están igual de locas que nosotros, como hombres. Soy Javier Fregoso. Gracias, Javier, por tu comentario. Ahí estamos hablando uno de los ingredientes que tienen que ver con uno de los personajes de este ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia es el abusador, la persona abusada, número 2, y número 3, el contexto, el ambiente en el que se vive. Y uno de los elementos que yo considero que es parte del abusador es que la otra persona fue la culpable de mis actos. Así es. O sea, tú me hiciste enojar. Así es. Tú me sacaste de quicio. Y entonces, pues si no quieres que me vuelva loco, contrólate tú. No me controlo yo. No hay una responsabilidad personal, ¿no? Así es. Como tú bien lo dices, ¿no? El abusador asume que el otro es el culpable de todas sus acciones, ¿no? Como bien lo dice, o sea, ella fue la que me sacó de quicio, ella fue la que comenzó, o por la culpa de ella yo actué así, ¿no? Sí. Cuando debería de ser una autorreflexión y decir, ¿por qué me molestó esto? O ¿por qué
tal conducta o tal comentario, tal palabra, me saca de quicio. O sea, el problema soy yo, no es el otro, ¿no? Sí, Entonces, claro. obviamente, ahí es un trabajo de autorreflexión, porque el abusador siempre, como bien lo comentas, trata, ¿no?, de disminuir su carga de responsabilidad, Sí. ¿no? O sea, yo soy el bueno, otra vez volvemos, yo soy el bueno, tú eres la mala, ¿no? Yo soy el que incluso se victimiza, ¿no? Yo soy el que padece tus malas acciones y tú parece que lo disfrutas, ¿no? Entonces, ahí es cuando también uno tiene que ver que el abusador en muchas ocasiones trae una historia, si no de abuso, porque luego es también muy fácil como caer en este supuesto de que el abusador se fue abusado. Yo creo que habría que matizar en algunos casos, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces se victimiza al abusador. O sea, es que yo no tuve la culpa. O sea, es que yo soy la víctima de lo que el otro hace, ¿no? Sí. Y ve al otro entonces como otra vez, como un inferior, ¿no? Porque él tiene, o ella tiene que estar a la altura, ¿no? O ella tiene que demostrar, o sea, no es una cuestión de igualdad, ¿no? Es una cuestión de inferioridad. Sí. Y de verlo entonces como, bueno, poco a poco esta violencia empieza a escalar, porque el círculo de la violencia desgraciadamente escala, ¿no? Es en muchas pocas ocasiones queda, digamos, estancada. O sea, un ciclo de violencia casi siempre se va a repetir y se va a repetir en mayores escalas hasta que finalmente pues termina desgraciadamente en muertes, ¿no? Sí. ¿Y a qué nos lleva este círculo de la violencia que va escalando, escalando, escalando? A que el otro se empieza a convertir en un objeto. Sí. Se empieza a despersonalizar al otro, se empieza a deshumanizar al otro, y entonces yo, puesto que me creo el propietario, el dueño, o que tengo esta, digamos, hegemonía o este poder sobre el otro, lo convierto pues en un objeto, ¿no? Y pues lo voy a aniquilar porque o sea, ya no hay una empatía, ¿no? Se pierde esta empatía porque el otro es un inferior. Sí. Y cada vez en este círculo de la violencia el otro se vuelve menos, 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 hasta que yo lo convierto en un objeto que puedo aniquilar, ¿no? Sí. Yo agregaría, Javier, gracias por tu comentario, pero yo agregaría que cambiáramos esta situación de que como todos estamos locos, las mujeres están locas, pero también nosotros estamos locos. No, espérate, porque un loco comete muchas estupideces. Entonces, a la hora que un hombre le pega a la mujer, bueno, pues es que me agarró mi locura. No. A ver, vamos pensando de manera diferente. Ahora, si un hombre dice todas las mujeres están locas, hay que preguntarle a qué tipo de mujeres le gusta conocer. Sí, claro, porque también, bueno, ahí hay otro factor, ¿no? Como dicen, uno digamos se va relacionando con las personas que uno también elige y entonces la elección en base en qué lo estás eligiendo. Exactamente. Ahora, y el comentario de él, bueno, también nos visibiliza, ¿no? La cuestión de decir que las mujeres están locas porque son histéricas y eso está relacionado entonces con sus círculos menstruales, ¿no? Y entonces volvemos otra vez a la lunática. En fin, es toda una cuestión. ¿Qué te parece si regresamos con esto? Vamos a una pausa comercial y continuamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Bien, pues seguimos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y en esta noche me complace mucho tener una interesante charla y además muy amena con la doctora Elizabeth Vivero Marín, coordinadora del Centro de Estudios de Género de el CUSH en la Universidad de Guadalajara. Tenemos más participación del público. Elizabeth dice... terminación 1331. ¿Qué opinan del trato que se dan en la familia Peluche? ¿Se trata de violencia a toda la familia? Gracias por tu comentario. Vamos a ver que muchos de los escenarios que tenemos en nuestra televisión, así es, sí, se incorpora la violencia, sea de chiste, sea de juego, sea de ficción, sea de comedia, pero se instala la violencia, ¿no? Así es, ¿no?
en esta cuestión de la educación sentimental que comentábamos casi al principio del programa, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Cómo se nos educa en la televisión a afrontar, por ejemplo, situaciones familiares o alguna cuestión, digamos, que no nos fue favorable, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el remedio o cuál es la salida? Pues casi siempre es una salida violenta, ¿no? Ujú. Aunque sea, como bien comentas, ¿no? A través de un chiste o una supuesta broma, pero esa broma está cargada de discriminación, o está cargada de violencia verbal o de violencia psicológica, ¿no? Sí. Entonces, todas estas cuestiones son culturales que entonces las adaptamos y las adoptamos, ¿no? Como si fueran parte del ser mexicano, decimos, ¿no? Y desgraciadamente nos justificamos con eso. Es que el mexicano somos bromistas. Sí, puede ser una sociedad bromista, pero con respeto al otro, ¿no? Totalmente. Y no lo somos, ¿no? O sea, generalmente hacemos, ahora sí como dicen ahora, bullying, ¿no? De las Sí. personas con discapacidad, por ejemplo, o de una persona fea. O sea, siempre estamos haciendo esta discriminación, no solamente de raza o de sexo, ¿no? Sí. Sino incluso de cuestiones físicas, que es ahí donde nos volvemos una sociedad agresiva en todos los niveles. Fíjate, hace unos años yo recuerdo una pareja que estaba atendiendo, muy jóvenes los dos, con un bebé muy joven, muy chiquito, pues, no joven, un bebé, pues, claro, pues, bueno, pero un bebé chiquito, tenía uno o 2 años, el niño, y ella se quejaba y estaba muy enojada porque él hacía comentarios muy ofensivos hacia ella, discriminatorios, de maltrato, de sobajamiento de su capacidad, de su forma de hablar, de su forma de reclamar, de todo. Y él decía, es en broma, te lo digo en broma, ya sabes cómo soy yo. Ujú. Y ella se quedaba trabada hasta que llegó un momento en que dije, oigan, vamos definiendo lo que es la palabra broma, Claro. ¿no? Ahí en ese momento yo estaba así, ¿no? Como terapeuta tienes que ser hasta cierto punto neutral, Claro. ¿no? Si una persona te dice algo en broma, pero no es broma para ti, pues entonces no es broma, tienes que dejar de decirlo y de hacerlo. Así es. Punto. Y más cuando la persona ya te lo dijo, ¿no? O sea, porque a veces, Sí. en muchas ocasiones, creo que nos falta como individuos y como sociedad como comentaba, esta autorreflexión, ¿no? Esta reflexión continua de por qué me molestó o por qué esto, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones nos causa incomodidad un comentario, pero no sabemos por qué, ¿no? Sí. Y lo dejamos pasar y lo dejamos pasar. Dicen por ahí que el abuso termina cuando el abusado pone el alto, ¿no? Ujú. Pero el abusado a la veces no sabe por qué le está molestando, ¿no? Pero cuando ya fue consciente, por ejemplo, en el caso que nos me refieres, ¿no? Y esta mujer ya le dijo a su pareja, no me gusta la broma, o esta broma no me agrada, pues él por respeto debe Claro. de definitivamente de cesar, ¿no? Pero volvemos otra vez a esta justificación de así soy, entonces ya no puedo cambiar. Bueno, entonces si ya no puedes cambiar, pues mejor me hubiera casado con una puerta, ¿no? La puerta no cambia. O sea, Ese es el punto, esa es Claro. la respuesta que yo les doy a mis alumnas en la universidad. ¿Y qué pasa cuando el novio te dice, "Ay, tú así me conociste y así soy"? Bueno, pues si tú no tienes la capacidad de cambiar a lo largo del tiempo, así es. mientras dure nuestra relación, entonces ¿qué estoy haciendo contigo? Claro, por supuesto, ¿no? Y eso lo vemos también, o lo veo también en esta visión universitaria, donde también Claro. se da mucha violencia. Sí. Y tú ves a unas mujeres, alumnas, con una capacidad enorme, pero que se muestran por sus antecedentes de aprendizaje familiar, se muestran como impotentes ante el hombre, ¿no? Así es. Bueno, comentábamos afuera del aire, ¿no? Esta cuestión de que también el aprendizaje que las mujeres están recibiendo por parte de otras mujeres, por parte del contexto, por parte de otros varones, etcétera, es justamente el de la sumisión, el de la obediencia casi ciega, ¿no? Refería yo un caso que nos contó una colega hace alrededor de un año, en donde ella le tocó estar de presencialmente, ¿no? Cuando un magistrado dijo, yo a esa mujer no le voy a dar la custodia de los hijos porque tiene un comportamiento así, ¿no? Llega y demanda, y entonces eso no es ser mujer, no se comporta como mujer y yo no le voy a dar la custodia, ¿no? ¿Qué tal? No me digas eso. Sí, entonces es ahí donde uno dice, bueno, una mujer que se empodera,
Entonces es una mujer, otra vez, lunática, histérica, dirían por ahí los junguianos, ¿no? Es una Hécate, es decir, es una bruja, es alguien que tiene tanto poder que nos puede dañar como a los hombres, ¿no? Y entonces mejor esa mujer, que no es mujer en mis términos tradicionales, bueno, en el caso acá pues era bastante fuerte porque afectaba no solamente la vida de la mujer, la vida de los hijos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el comportamiento de él, de una mujer, tenía que ser sumisa y no empoderada, ¿no? Entonces es ahí cuando las mujeres, decía Marcela Lagarde en una conferencia, que siempre estamos como en este doble discurso o en el ser viscas, ella decía, ¿no? Ser viscas, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado sí empodérate, pero no tanto, o sea, nomás como lo suficiente, pero no demuestres mucho, porque entonces los hombres te sienten como amenaza, o sea, es ahora sí que un conjunto bastante complejo de interacciones, ¿no? Tanto intra como intergenéricas. Sí, ¿no? Sí, como no, inclusive mis alumnas, ella era una de las autoras que revisábamos en nuestros... A Marcela Lagarde. Marcela Lagarde, las madresposas. Madresposas, claro. ¿No? Las famosas madresposas que se convierten en mamás de su esposo. Así es. ¿No? Con un amor incondicional. Así es. ¿No? Como si fuera una mamá, y entonces tienen que amar al esposo incondicionalmente, pese a lo que les pese o haga lo que haga el otro. Y yo les decía a ellas o en algunas ocasiones me comentaban este ejemplo, decir, pues es que, ¿quién les entiende, maestro? Dice, si uno habla, porque habla, si no habla, porque no habla, si se viste sexy, porque nos vestimos sexy, si nos vestimos tradicional, porque nos vestimos tradicional. Ay, pues entonces, ¿quién les entiende? Yo les decía, entiéndanse ustedes, hijas de mi vida, entiéndete tú. Claro, claro. No necesitas a un hombre que te esté avalando, que te esté empoderando, que te esté reconociendo, reconócete tú y ya habrá alguien de tu altura que conecte contigo. Claro, claro, porque esta esquizofrenia que vivimos como sociedad, porque, bueno, en términos, yo creo que un poco psicológicos podríamos decir que somos una sociedad esquizofrénica, ¿no? Efectivamente, si se viste muy sexy, porque se viste sexy, si se viste mojigata, porque se viste mojigata, ¿no? Y entonces si sonríe, porque sonríe, y si es callada, porque es callada. Entonces, es una sociedad en continuo conflicto. Siempre vas a quedar mal. Así es, ¿no? Y bueno, como además en nuestra sociedad y en nuestra cultura nos encanta entrometernos, ¿no? Porque bueno, esa es una característica, ¿verdad?, que no podemos evitar. Entonces siempre estamos diciéndole al otro lo mal que está, pero nunca nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces es ahí donde, como dices tú, bueno, el autorreconocimiento es lo más importante, y a partir del autorreconocimiento viene un empoderamiento. Dice Michel Foucault, el poder no se no se otorga, se tiene, ¿no? O sea, yo ejerzo el poder, o sea, nadie me lo da. Entonces, cuando yo reconozco que yo soy depositaria de ese poder, entonces puedo ejercerlo, porque nadie me lo está otorgando. Yo lo tengo, ¿no? Sí. Y eso es muy importante en el empoderamiento, darse cuenta de eso, ¿no? Sí, porque la mujer muchas veces le dice al hombre, ya, hazme caso, déjame hablar, déjame ser, como si la mujer le pidiera al hombre, dame el poder que yo te di. Así es. Que la mujer le dio al hombre. Ahora regrésame poquito poder, pues para poder más o menos vivir. Y no, el poder no se da. El poder se tiene, se posee. Se posee, se siente. Así es. Y se hace uso de ese poder. Así es, ¿no? Tenemos participación del público. Dice Anónima, buen tema. Los felicito por el programa. Gracias. Me ha tocado últimamente que mi hija y yerno que viven conmigo me quieran tratar como si fuera poca cosa. De todo se molestan y es poco cuando dialogamos. Ya les dije que no es vida eso, que yo valgo y mando en mi casa, pero a veces no lo entienden. Gracias, amiga Radio Escucha. Yo creo que la que debe de seguir entendiendo esto es usted. Así es, sí, o sea, es seguir marcando el límite, ¿no? Es marcar un límite, decir, oye, estás en mi casa, la que manda aquí soy yo. Claro, y esas son mis reglas, ¿no? Y mientras estés en mi casa, pues respeta las reglas de la casa, que es mía, ¿no? Sí. Porque, bueno, sucede algo muy interesante con las personas, bueno, no sé qué edad tenga la radio escucha, pero ciertamente también existe una cuestión muy interesante con las mujeres que llegan a cierta edad madura, en donde ya no son, en el caso de las mujeres reproductivas, y se les empieza a ver también socialmente como menos, ¿no? Okay. Porque ya no puedes tener hijos y entonces
digamos, ¿a qué sirves, no? Sí. Y entonces eso también va creando, cuando las mujeres ya son más ancianas, ¿no? Una cuestión también de minusvalía, es decir, tú vales menos porque ya eres anciana, no fuiste proveedora, etcétera, ¿no? Y hay una segregación, por ejemplo, en las ancianas, que eso también es un tema muy delicado, ¿no? Cómo las ancianas son segregadas. Son segregadas, cómo no. Vamos a nuestra última pausa comercial, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Nuestras líneas telefónicas en cabina, o si nos quieres mandar un mensaje vía WhatsApp, puedes hacerlo al 33 10 19 07 12. ¿Tú qué opinas de la violencia contra la mujer ahora que se va a celebrar este sábado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Vamos a un corte y regresamos. Experimenta, conoce, descubre y siente En Pareja. Seguimos en el 1040, Radio Mujer. Bien, pues el programa está interesante. Son de esos temas que no se acaba en una sola emisión de un programa, sino que tenemos que seguir reflexionando. Este asunto de la violencia contra la mujer nos afecta a todos, no Así solamente es. a las mujeres. No es de que, bueno, pues yo no soy mujer, yo soy hombre, pues a ver que las mujeres hagan su luchita. No, esto nos afecta a todos, porque la humanidad tiene dos alas. Así es. ¿No? Dos alas. Uno es el ala de la mujer, y la otra ala es el hombre. Mientras una de esas alas esté violentada, esté amarrada, esté esclavizada, la humanidad no va a poder volar. Así nunca. Así es. ¿No? Así es. Bueno, oye, otro de los factores Ujú. de la persona abusada, de la Ujú. mujer, es que lo amo tanto, o yo creo que por amor me quedo con él. Así es. Como si la construcción ya personal del amor Ujú. significa tengo que aguantar todas sus estupideces, ¿no? Sí. Aquí también entra una cuestión de dependencia emocional, ¿no? Tenemos otra vez, es multifactorial, ¿no? Sí. Por un lado, una cuestión de baja autoestima que me hace depender del otro emocionalmente para sentirme, en este caso, amada, querida, respetada, reconocida, etcétera, ¿no? Entonces, si no obtengo ese respeto, ese amor a través de los ojos del otro, entonces yo no soy nadie, en fin, ¿no? Entonces, una cuestión de autoestima por ahí que no ha sido lo suficientemente trabajado, eso por un lado, ¿no? Okay. Por otro lado, desde el punto de vista psicoanalítico, las feministas comentan que se nos ha educado a las mujeres justamente para agradar siempre al padre, es decir, al padre en el sentido freudiano, más metafórico, no al padre, digo, sí al padre biológico de uno, pero en un sentido más simbólico, agradar a ese marido o a ese hombre que históricamente hablando las mujeres de la cual las mujeres dependían para sobrevivir, ¿no? Tal cual las únicas opciones eran o serse religiosa, ¿no? O en una cuestión de vida religiosa o el matrimonio, ¿no? Entonces había que agradar, habría que ser la bonita. De ahí muchas feministas dicen que deriva, digamos, todos estos pleitos entre mujeres, ¿no? Porque pues era una competencia para poder ser la más bonita, para poder agradar al padre, para poder obtener el marido, ¿no? Que nos iba a mantener el resto de la vida, ¿no? Entonces Sí. había que ganarse al padre, ¿no? Por otro lado también hay una construcción histórica y cultural, y bueno, en este caso la literatura ha intervenido grandemente, sobre la concepción errónea del amor, ¿no? Ok, Entonces sí. tenemos una concepción entre caballeresca, cortesana y romántica, que no nos ha ayudado a nada, y que luego fueron reforzados. Ahora, por ejemplo, hay películas infantiles, sobre todo, que ante las críticas de los grupos feministas de avanzada, pues bueno, han tratado de modificar esa visión, ¿no? Pero durante muchas generaciones fuimos educados y educadas en que la mujer tenía que esperar al príncipe azul, ¿no? Ujú. Que el príncipe azul tenía que combatir dragones, porque si no, entonces no llegaba. O sea, también una concepción
distorsionada del amor, ¿no? En donde yo tengo que ser la pasiva, tengo que ser la sumisa, tengo que ser la abnegada, tengo que ser la que espere siempre, ¿no? La que nunca dé el primer paso, etcétera, etcétera. La que tiene que ser rescatada. La que tiene que ser rescatada, ¿no? Porque si no viene el príncipe azul a rescatarme, entonces yo no puedo bajarme, ¿no? De la torre, aunque tenga el pelo larguísimo, ¿no? Sí. Entonces, son estas cuestiones que, bueno, poco a poco sí se han tratado de modificar. Ahora vemos personajes, sobre todo de películas infantiles, más empoderadas, más valientes y demás, pero durante muchas décadas las mujeres fueron educadas en esta visión romántica, en esta visión cortesana, ¿no? En esta visión muy limitada de lo que era el amor, y luego además se les demandaba que pues es que el amor se sufre, ¿no? O sea, el amor duele. Sí, el amor duele, ¿cómo no? Entonces, si el amor no duele, pues entonces no es amor. Entonces, hay muchas cosas, digamos, que se han ido entretejiendo para que inconscientemente una mujer casi siempre va a decir, bueno, es que lo amo, ¿no? Y no me puedo desprender. Y esto, por ejemplo, bueno, ya digamos en la función pública, yo he escuchado comentarios de algunas personas que trabajan con atención al público que los llega a desesperar, ¿no? Porque es como esta mujer ha sido violentada, ha sido abusada, bla, 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 bla. Pero al momento en el que tiene que ratificar la denuncia o que tiene que dar el paso decisivo para separarse del marido, regresa porque lo amo. Sí. ¿No? Entonces, ahí, bueno, ellos entran también en un conflicto de yo estoy apoyando y ella, al final de cuentas, no se decide y entonces, ¿de qué sirve? Y entonces se empieza a caer como en esta inercia también bueno, en el caso de los funcionarios públicos de decir, ¿y para qué, no? Si las mujeres al final de cuentas los van a perdonar. Van a perdonar, sí. ¿No? Pero bueno, ahí tienes que trabajar. Tuvimos en 2015, por ahí en el encuentro de género en la FIL, a una invitada de Argentina, que ella proponía justamente un trabajo, le llamaba a ella de 1 a 1, ¿no? O sea, porque ella, como funcionaria del gobierno de Buenos Aires, veía justamente este problema y como, bueno, psicoterapeuta y demás, decía, bueno, es que esto nunca va a funcionar si la mujer no recibe una terapia individualizada. Sí. Porque ella tiene que ser consciente justamente de todas estas cargas que trae atrás para poder romper. Porque mientras ella no rompa, efectivamente, no va a ser posible dar el siguiente paso, ¿no? Sí. Fíjate, yo les decía a mis alumnas, sean conscientes, así es. Ahí en el CUSH, yo fui maestro del CUSH, ahí en la Universidad de Guadalajara, sean conscientes de el privilegio y la responsabilidad que tienen ustedes de ser universitarias. Claro. Levanten la mano, ¿quién es la primera generación de mujeres en su casa que tienen un título universitario? Y eran muy pocas. Oh. Entonces, la mujer se le empodera, pero llega a su casa y entonces la mamá le dice, mira nomás, mijita, tú debes de ponerte a cocer frijoles y a surcir calzones, porque si no, ningún hombre te va a querer. Y luego me decían ellas, maestro, pero es que si nosotros pensamos como nosotros queremos, queremos pensar y nos manifestamos desde nuestro empoderamiento, ¿quién nos va a querer? Y yo le decía, sencillamente le digo, oye, date cuenta que no todos los hombres son para ti, ni tú vas a ser para todos los hombres. Así es. O sea, ¿tú crees que toda esta muchedumbre, no habrá una persona que sintonices? Pues desde ahorita ya te estás dando un efecto negativo. Así es. A la búsqueda y al encuentro de una persona que sintonice contigo. Entonces, ni todas las personas son para nosotros, ni nosotros somos para todas las personas. Sí. Tranquila, no pasa nada, el amor va a llegar. Claro. No te aguantes ahí, porque ay, si se va que es un medio güey, ¿quién me va a querer? No, tranquila. Ahora, aquí también sucede algo muy interesante, ¿no? Como la sociedad también, digamos, hace un año más o menos, poco menos de un año, la Organización Mundial de la Salud declara la soltería como una incapacidad emocional, ¿no? Entonces también hay una situación muy interesante porque entonces si tú no tienes pareja, pues eres, bueno, desde la definición de la OMS que se propuso, terrible, ¿no? Pues un discapacitado emocional, sí. Entonces se vuelve una carga porque la persona dice, entonces en este caso pues yo no tengo la capacidad de enamorar o de que alguien se enamore de mí. Entonces también hay que pensar, yo creo que debemos pensar y de reflexionar que el término, por ejemplo, en este caso, ¿no? Del amor, va mucho más allá de un amor de pareja, que claro que sería muy importante. O sea, yo no estoy descartando eso. Solamente estoy diciendo que si no llega, pues también hay otras formas de manifestar ese amor, ¿no?
y que la familia no nada más es una familia nuclear, podemos, digamos, tener una familia otra vez extendida, ¿no? Con nuestros colegas, con nuestros alumnos, o sea, hay muchas maneras de poder, digamos, ejercer ese amor hacia los otros, ¿no? Y no necesariamente con la pareja. Y esto lo quiero recalcar porque muchas mujeres efectivamente también como que se frustran, ¿no? Es que no me casé, o es que no tuve hijos y entonces soy menos mujer, o no, o sea, como que hay todo este rollo de que también la mujer, si no se casa y no tiene hijos, entonces ya no se desarrolló plenamente, ¿no? No, hay otras formas de desarrollo, la maternidad también no es una sola, o sea, hay muchas maternidades, ¿no? Pues se puede hacer ahora sí que una madre política, una madre intelectual, o sea. No, hombre, y estás estás poniendo el dedo en una llaga que digo que todavía hay mujeres que dicen que la misión de la mujer es ser mamá. Así es, biológica, ¿no? O sea, biológica, exactamente. Cuando dices, oye, hay muchas mujeres que no les interesa ser mamá, que no saben, que no pueden. O que no se dio, simplemente. O que no pudieron, exactamente, ¿no? Entonces también eso es muy importante, ¿no? Porque luego, bueno, yo he conocido gente o mujeres en este caso, ¿no? Digamos con esta frustración en la vida, ¿no? Es que no fui mamá. Bueno, no fuiste mamá biológica, pero no sé, puede ser madre de tus sobrinos en el sentido del acompañamiento, porque bueno, la maternidad también hay una diferencia ahí también quienes trabajan el tema de la maternidad entre la maternidad y el maternaje, ¿no? Sí. Entonces el maternaje lo podemos ejercer todos, hombres, mujeres, de todas las edades, ¿no? Sí. Y la maternidad biológica, bueno, es así, digamos, es un poco más específica por ser fisiológica, biológica, ¿no? ¿no? Pero se puede ser, digamos, pleno de muchas maneras, ¿no? Que creo que las mujeres debemos entender también eso. Híjole, Elizabeth, mucho que seguir platicando. Invitada para que regreses a nuestro programa. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Te parece bien? Claro que sí. Tenemos ya un minuto para despedirnos. Una última conclusión. Pues ahora sí que hablar del tema de la violencia, ¿no? Es meternos en una gran maraña, en una gran madeja que tiene muchos cabos, ¿no? Y que pues tenemos que ir, digamos, desilvanando uno por uno para podernos darnos cuenta de la complejidad. Démonos cuenta de la violencia que estamos nosotros ejerciendo o que están ejerciendo sobre nosotros. Así es. Por ahí empecemos, ¿no? Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, Elizabeth. No, gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias por tu atención, estar aquí en el programa. Vamos a seguir platicando de este tema y de muchos temas que tienen que ver con la relación de pareja para que podamos aspirar a tener relaciones más plenas, satisfactorias y saludables. Gracias por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Si desea una cita para psicoterapia individual o de pareja conmigo, puede marcar al 333-441-5667. Lo repito, 333-441-5667. Estaré en la mejor disposición para ayudarlo. Por su atención, muchas gracias. Que pase buenas noches.